Bienvenidos al canal. El tema de hoy es sobre progresión geométrica. Es un tema muy importante en el modelamiento matemático. Tiene aplicaciones hasta cuando pensamos en nuestra familia. Podemos decir que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y estamos aplicando la progresión geométrica. Se puede aproximar a la función exponencial, teniendo como referencia el interés compuesto. En el incanato se trabajó con los quipus, con el sistema de numeración decimal. En un mundial de fútbol tenemos la fase de grupos, luego los octavos, cuartos, semifinales y la final. Si te gusta el video, suscríbete al canal. A continuación vamos a ver los términos de una progresión geométrica. Tenemos el primer término, reemplazado por a sub 1. Tenemos el último término, a sub n. La razón, como r. El número de términos, como n. Tenemos la suma de términos, como Sn. A continuación, vamos a ver el último término de una progresión geométrica. Vamos a pensar en una progresión geométrica como la siguiente. Primer elemento 3, el siguiente 6, el siguiente 12, siguiente es 24, entre otros términos. Nos damos cuenta que el primer término es 3, que la razón es 2, porque yo sigo multiplicando por 2 a cada término y tengo la razón. O lo puedo obtener dividiendo. Por ejemplo, divido el 24 entre 12 y me sale la razón que es 2. Entonces tengo, por ejemplo, que el a sub 2 es igual a a sub 1 por la razón. El a sub 2 sería 6. El a sub 1 es 3. La razón es 2. 3 por 2, 6. Se cumple. El a sub 3 sería igual al a sub 2 por la razón. El a sub 2 es 6 por la razón que es 2, 12. Reemplazando lo que significa a sub 2. A sub 2, como podemos apreciar, es a sub 1 por la razón. Y eso nuevamente multiplicado por la razón. Entonces tenemos que a sub 3 es igual a sub 1 por la razón al cuadrado. Entonces a sub 4 es igual a sub 3 por la razón. A sub 3 es a sub 1 por la razón al cuadrado y nuevamente por la razón. Entonces nos sale que a sub 4 es igual a sub 1 por la razón al cubo. Luego, para obtener el último término, sería a sub 1 por la razón a la n menos 1. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando es a sub 2 es a sub 1 por la razón. Cuando es a sub 3, a sub 1 por la razón al cuadrado. A sub 4 es a sub 1 por la razón al cubo. Se va disminuyendo en 1. A sub n entonces es a sub 1 por la razón a la n menos 1. Vamos a ver la suma de los términos ahora. Vamos a pensar que tenemos progresión a sub 1 más a sub 1 por la razón más a sub 1 por la razón al cuadrado, etcétera, hasta que el último término que tenemos, que es a sub 1 por la razón a la n menos 1. Eso significaría la suma. Ahora, ¿qué sucede? Eso lo vamos a llamar la ecuación 1. ¿Qué sucede si nosotros lo multiplicamos por r? Entonces, por r a todos los elementos. A sub 1 por la razón, más a sub 1 por la razón al cuadrado, más a sub 1 por la razón al cubo, puntos suspensivos hasta llegar a sub 1 por la razón a la n. Sería la ecuación 2. Muy bien, ¿qué sucede si nosotros ahora restamos? Restamos la ecuación 2 menos la ecuación 1. Vamos a tener RSN menos SN igual a sub 1R se va a eliminar, a sub 1R cuadrado se eliminará, y todos hasta el anterior de acá también se va a eliminar con a sub 1R a la n menos 1, y me va a quedar
a sub 1 más a sub 1 por la razón a la n. Luego vamos a factorizar el Sn. Entonces tenemos Rsn entre Sn nos sale R, menos Sn entre Sn nos sale 1. Factorizamos el a sub 1. Entonces nos queda a sub 1, paréntesis, a sub 1 entre a sub 1 nos queda 1. Y acá tenemos el a sub 1 R a la n. Pero como estábamos restando, entonces acá tendríamos que tener menos a sub 1. Más a sub 1 R a la n entre a sub 1 nos queda R a la n. Ordenando adecuadamente nos tiene que salir Sn es igual a sub 1, paréntesis, R a la n menos 1 sobre R menos 1. Hay muchas fórmulas, pero considero que esta es la más simplificada, donde R tiene que ser diferente de 1. Vamos a encontrar a continuación una fórmula para hallar el término central. A partir de la progresión geométrica a sub 1, a sub 1 por la razón, a sub 1 por la razón al cuadrado, a sub 1 por la razón al cubo y a sub 1 por la razón a la cuarta, nos damos cuenta que hay un término central que es a sub 1 por la razón al cuadrado. Si multiplicamos los equidistantes con respecto al centro, tenemos el a sub 1 multiplicado por el a sub 1 razón a la cuarta, que son los extremos. Eso nos sale a sub 1 al cuadrado por razón a la cuarta. Si multiplicamos el a sub 1 por la razón por el a sub 1 por la razón al cubo, esto nos sale el a sub 1 al cuadrado por razón a la cuarta. Nos damos cuenta que nosotros podemos sacar la raíz cuadrada y vamos a tener el término central. Entonces quiere decir que el término central es la raíz cuadrada del primer término, que es el a sub 1, por el último término, que es el a sub n. Para la suma de términos infinitos en una progresión geométrica, utilizamos la fórmula de la suma de términos, que es el a sub 1 sobre 1 menos la razón. ¿Cuándo se emplea esta fórmula? Se emplea, por ejemplo, cuando tenemos el rebote de una pelota. Entonces, hasta que se detiene, se argumenta que entonces es una progresión geométrica con esa fórmula. Tenemos para hallar la fracción generatriz también, por ejemplo. También lo podemos usar esa fórmula. Problemas de aplicación. El primer día de funcionamiento, una bomba de extracción de agua saca la mitad del líquido de un depósito. Si el depósito tiene inicialmente 4.096 litros y en los días siguientes la bomba extrae siempre la mitad del líquido que quedó el día anterior, determine la cantidad de líquido que ha quedado al quinto día. Nos podemos dar cuenta que se trata de una progresión geométrica, donde el primer término es igual a 4.096 litros. La cantidad de datos es 5. La razón es un medio. Me piden qué sucede en el quinto día. ¿Cuánto líquido ha quedado en el quinto día? Entonces sabemos la fórmula, que es a sub n es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1, donde n es 5. Entonces el a sub 5 es igual a sub 1, que es 4.096, por la razón, que es un medio. Como n vale 5 menos 1, 4.
Entonces el ASU5 nos sale 256 litros. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición, cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? En este caso, la razón es 2. El número de periodos en 6 horas sería, como es un cuarto de hora, sería 6 por 4, que significaría n es igual a 24. ¿Cuánto habrá después de ese periodo? Entonces nos piden el A sub n, que significaría A sub 1 por la razón a la n menos 1. Entonces A sub n es igual, nos habla de un tipo de bacteria, de una bacteria. Entonces el A sub 1 es igual a 1. Entonces tenemos 1 que se multiplica por la razón, que es 2, elevado a la 24 menos 1, que es 23. Lo que nos sale 8.388.608. Al aperturarse las inscripciones de una prestigiosa universidad, se observa que en el transcurso de los 8 días que duró la inscripción, el comportamiento fue el siguiente: 8 se inscribieron el primer día, 24 el segundo, 72 el tercero y así sucesivamente. ¿Cuál fue el total de inscritos? Entonces nos damos cuenta que la razón es 3. Que el A sub 1 es igual a 8. Que el total de días es 8 días. Me piden por el total de inscritos, o sea, me piden por el SN. La suma de términos es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. La suma de términos entonces es igual al primero, que es 8, por la razón, que es 3, el n vale 8, menos 1 sobre 3 menos 1. 8 entre 2 nos sale igual a 4. 4 que multiplica 6.561 menos 1. Restando el 1 y multiplicando por 4 nos sale 26.240. Si la suma de los 8 primeros términos es 17 veces la suma de los 4 primeros términos de una progresión geométrica, calcula la razón de dicha progresión. Recordando que la fórmula de la suma es Sn es igual a A sub 1, que multiplica a R a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Planteando el problema, nos dice que la suma de los 8 primeros términos, entonces vamos a poner que ese 8 es igual a 17 veces, o sea, 17, que multiplica a la suma de los 4 primeros, o sea, 17C4. Y me piden la razón. Para hallar ese 8 vamos a decir que es A sub 1, aplicando la fórmula, por la razón a la 8, menos 1,
sobre la razón menos 1. Y esto va a ser igual a 17 por a sub 1 por la razón a la cuarta menos 1 sobre la razón menos 1. Podemos simplificar razón menos 1, podemos simplificar a sub 1 y nos queda r a la 8 menos 1 es igual a 17 que multiplica r a la cuarta menos 1. Acá nosotros podemos sacar una diferencia de cuadrados que sería r a la cuarta más 1 por r a la cuarta menos 1 es igual a 17 veces r a la cuarta menos 1. Podemos simplificar r a la cuarta menos 1 a ambos miembros porque estamos multiplicando. Nos queda r a la cuarta es igual a 17 menos 1. Nos queda r a la cuarta es igual a 16. Tenemos r a la cuarta es igual a 2 a la cuarta. Bases iguales, entonces exponentes iguales. Por lo tanto, la razón es igual a 2. Boris quiere comprar un departamento. Para ello ha invertido en cada año un tercio de lo que invirtió el año anterior. Si el primer año invirtió $24,300, ¿cuánto ha invertido en 6 años? Según los datos que tenemos, la razón vale un tercio. El primer término es 24,300. El número de términos es 6. Tenemos entonces que la suma es a su 1 por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. La suma de términos va a ser en este caso 24,300 por un tercio a la 6 menos 1 sobre un tercio menos 1, que nos queda menos 2 tercios. Desarrollando nos queda 24,300 1 sobre 729 menos 1 sobre menos 2 tercios. Simplificando, nos queda $36,400. Halla el producto de los primeros 34 términos de la progresión geométrica, cuyo término general es a sub n es igual a 2 a la n más 1. Vamos a hacerlo por inducción. Cuando tenemos un término sería a sub 1 es igual a 2 a la 1 más 1, que quedaría 2 al cuadrado. Cuando tenemos el último término, a sub 34, significaría 2 a la 34 más 1, o sea, 2 a la 35. Serían los extremos. Multiplicándolos, sería 2 a la 37. Si nosotros tomamos en cuenta el 2, sería 2 a la 2 más 1, que quiere decir 2 al cubo.
Si tomamos en cuenta el 33, vamos a tener 2 a la 33 más 1, que quiere decir 2 a la 34. Multiplicando 2 a la 37. Entonces nos damos cuenta que podemos agruparlo en parejas y que son 17 parejas. Que quiere decir 2 a la 37 por 17. Lo cual significa 2 a la 629. Una empresa ofrece a un empleado un sueldo de 150.000 soles anuales y una subida de 5.000 soles cada año siguiente. Otra empresa le ofrece el mismo sueldo con una subida del 5% anual. Razona cuál de los dos es mejor comparando el sueldo dentro de 5 años. La primera tiene un A sub 1 es igual a 150.000. Y una subida de 5.000 cada año. Entonces se trata de una progresión aritmética. El A sub n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. El A sub 1 es 150.000. El n es 5 menos 1 sería 4, por la razón que es 5.000. Lo que nos da 170.000. En el segundo caso, se ofrece una subida del 5% anual. Se aplica la progresión geométrica. Tenemos que el A sub n es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. Entonces tenemos 150.000 La razón es 105 sobre 100. A 5 menos 1 que es 4. Lo que nos sale 182.325 coma 93 soles. Por lo tanto, nos conviene la segunda opción. Calcular el número de términos que hay que tomar en la progresión geométrica. Entre 5, punto y coma 15, punto y coma 45, para que su suma sea 442.865. Siempre en una sucesión, cuando tenemos dos entres al inicio, automáticamente se trata de una progresión geométrica. Así no diga el problema. Esa es la simbología. Entonces, datos que tenemos acá. Tenemos que el A sub 1 vale 5, que la razón vale 3. La suma de términos sale 442.865.
865 y vamos a aplicar la fórmula. La pregunta es ¿cuánto vale n? La suma de términos es igual al primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Reemplazando tenemos 442.865 es igual a 5 que multiplica a la razón, que es 3, el n no se sabe, menos 1 sobre 3 menos 1. Entonces sacamos quinta, lo cual nos sale 88.573 y acá 3 menos 1 nos sale 2, que pasa a multiplicar, sería 177.146 igual a 3 a la n menos 1. El 1 que está restando pasa a sumar. Entonces tenemos 177.147 igual a 3 a la n. Vamos a sacar entonces los factores primos de 177.147. Y tenemos acá tercia, que nos sale 59.000. 49 tercia, que nos sale 19.683. Tercia, 6.561. Tercia nuevamente, 2.187. Tercia, 729. Tercia, 81. Tercia, 27. Tercia, 9. Tercia, 3. Y tercia, 1. Entonces, eso quiere decir que 177.147 es como si fuera 3 a la 11. Por lo tanto, tenemos 3 a la 11 igual a 3 a la n. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Quiere decir que n es igual a 11. Por lo tanto, el número de términos es igual a 11. Dividir 195 en tres partes que formen una progresión geométrica, de modo que el tercer término excede al primero en 120. Entonces vamos a asumir que el primer término es a su 1, que el segundo es a su 1 por la razón, y el tercero es a su 1 por la razón al cuadrado. Como lo vamos a dividir en tres partes, entonces quiere decir que yo lo puedo sumar y me tiene que salir 195. Puedo factorizar a su 1. Entonces me queda 1 más r al cuadrado. Esta sería la ecuación 1. Luego dice que el tercer término excede al primero en 120. O sea, si yo resto el tercero menos el primero, me tiene que salir 120. Factorizo.
Y eso sería la ecuación 2. Voy a dividir la ecuación 1 entre 2. Al dividir voy a tener a sub 1 y ordenando al mismo tiempo tengo r cuadrado más r más 1 sobre a sub 1 que multiplica r cuadrado menos 1. Y en el segundo miembro voy a tener 195 sobre 120. Voy a simplificar. Tengo quinta de 120. De 39 tengo tercia. De 24 tengo tercia. Lo voy a multiplicar entonces, simplificando a sub 1, lo voy a multiplicar en cruz. El 8 multiplica el r cuadrado más r más 1. Entonces tengo 8r cuadrado más 8r más 8 por 1 que sería 8 igual a 13 que multiplica r cuadrado y 13 que multiplica menos 1 que sería entonces menos 13. Todo lo paso al segundo miembro. Voy a tener 13r cuadrado menos 8r cuadrado. Entonces me sale 5r cuadrado menos 8r. Tengo menos 13 menos 8 que me sale menos 21 igual a 0. Voy a aplicar el aspa. Tengo 5 por menos 3 me sale menos 15r. Y r por 7 me sale 7r. Haciendo la sumatoria me sale menos 8r. Por lo tanto es correcto el arreglo que yo he escogido. 5r más 7 por r menos 3 igual a 0. Donde tenemos que r es igual a menos 7 quintos y r es igual a 3. Asumiendo que r es igual a 3, tenemos el primer término que sería, reemplazando en la ecuación 2, tendríamos a sub 1 por 3 al cuadrado menos 1 igual a 120. 3 al cuadrado es 9 menos 1 es 8. 120 dividiéndolo entre 8 nos sale 15. Por lo tanto, el primer valor es 15. El siguiente es 45. Y el siguiente es 135. Comenzamos a dibujar un espiral de manera, primero trazamos una semicircunferencia de radio 1 metro, luego otra de radio medio metro, tangente a la anterior, luego una de radio 1/4 y así proseguimos. Si pudiéramos continuar indefinidamente con este proceso, ¿qué longitud tendría esta espiral? Sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Cuando el radio vale 1 metro, entonces tenemos
2pi por 1, que sería 2pi. Pero como en estos casos es la mitad, entonces la primera longitud de la circunferencia es 2pi sobre 2, que sería pi nada más. De igual forma, cuando el radio vale 1/2 y nos sale que la longitud de la circunferencia es 1/2 pi. Cuando el radio vale 1/4, nos sale que la longitud de la circunferencia es 1/4 pi. Como es indefinidamente, tenemos que calcular con la fórmula de la suma de términos de una progresión geométrica infinita, que sería el a sub 1 sobre 1 menos la razón. El a sub 1 nos ha salido pi, y la razón nos sale 1/2. Entonces tenemos pi sobre 1/2. Completando con extremos y medios, nos sale 2pi. Vamos a encontrar la fracción ordinaria generatriz simplificada de la expresión decimal 3,2781, periódico en el 81, aplicando la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. Lo primero que vamos a hacer en este caso es vamos a trabajar con una expresión equivalente. Cuando tenemos 3,2781 periódico, esto lo podemos trabajar como 3,27, 81, 81, 81 y así sucesivamente. Entonces, esto se puede escribir como 3 enteros más 27 sobre 100 más 81 sobre 10.000 más 81 sobre 1.000.000 y así sucesivamente. Esta parte es una progresión geométrica ilimitada, la suma. Entonces con eso vamos a trabajar. Recordemos que para esa progresión nosotros tenemos la fórmula Sn es igual a sub 1 sobre 1 menos la razón. Entonces necesitamos la razón. Para trabajar con la razón vamos a dividir. Podríamos dividir 81 entre 1.000.000 sobre 81 entre 10.000. Simplificando, tenemos 1 sobre 100, que es la razón. Con ese resultado lo vamos a reemplazar. La suma nos va a salir el a sub 1, que para nosotros es 81 sobre 10.000 sobre 1 menos la razón. Eso.
1 menos 1 sobre 100. Lo que nos sale 81 sobre 10.000 sobre 99 sobre 100. Simplificando y reduciendo, nos sale 9 sobre 1100. Entonces, reemplazando en el total, tenemos 3 más 27 sobre 100 más 9 sobre 1100. Acá nosotros vamos a sacar mínimo como un múltiplo, que es 1100. Entre 1 nos sale 1100 por 3. $1100 entre 100 nos sale 11 por 27. $1100 entre 1100 sale 1 por 9. Entonces, multiplicando, nos sale 3606 sobre 1100. Simplificando nuevamente, el resultado nos sale 1803 sobre 550. Imagínate un cuadrado del lado 1. Consideramos la mitad de ese cuadrado y lo coloreamos de amarillo. El área de ese triángulo es un medio. Del triángulo restante volvemos a considerar la mitad y la colorearemos de rojo. El área es rojo igual a un cuarto. Nuevamente, del triángulo despreciado consideraremos la mitad y lo colorearemos de azul. Este triángulo azul tiene por área un octavo, y así sucesivamente. Si este proceso se continúa indefinidamente, ¿cuál crees que puede ser la suma siguiente? Entonces, a partir de la gráfica nosotros vamos a darnos cuenta que es una suma de términos de una progresión geométrica ilimitada, donde su fórmula es la suma de términos es igual al primer término sobre 1 menos la razón, donde el primer término es igual a un medio y la razón es igual a un medio. Reemplazando en la fórmula, tenemos que la suma de términos es igual a un medio sobre 1 menos un medio. Lo que nos sale un medio sobre un medio, que representa la unidad. Un balón de baloncesto se deja caer desde una altura de 50 metros. Cada vez que bota, sube una altura igual a 3/5 de la máxima altura conseguida anteriormente. Escribe los primeros términos de la sucesión de las alturas que alcanza el balón antes de volver a caer. Y también nos piden cuándo toca el suelo por 10ª vez, cuántos metros ha recorrido el balón. Entonces, para resolver la primera parte, vamos a partir de 50 metros y tenemos que la razón es 3/5, entonces multiplicamos 50 por 3/5. Lo que nos sale 30. Nuevamente 30 por 3/5. Lo que nos sale 18. Luego 18 por 3/5, que nos sale 10,8. Entonces los primeros términos serían 50, 30, 18, 10,8 y así sucesivamente.
Vemos que en el movimiento del balón hay un movimiento que se cae y nuevamente asciende. Hay un movimiento de caída y también hay otro movimiento de subida. Entonces, como son 10 rebotes que tenemos que calcular en la caída más ese 10 nuevamente de la subida, pero en el primero, en la subida, en la primera no tenemos la primera altura, que sería menos 50. Entonces, para hallar la altura total sería 2S10 menos 50. Reemplazando el valor de S, que nosotros sabemos que es A sub 1 por la razón, que es 3/5, a la cantidad de datos, que son 10, menos 1, sobre 3/5 menos 1. Menos 50. Recordemos que el A sub 1 lo reemplazamos por 50. Simplificando, trabajando todo lo que significa el paréntesis y luego haciendo la resta respectiva de 50, nos sale 248,48. 8 menos 50. Entonces nos sale 198,49 metros. La suma de tres números en progresión geométrica es 70. Se multiplican los extremos por 4 y el intermedio por 5. Los productos están en progresión aritmética. Hallar el término central. Entonces tenemos tres números que están en progresión geométrica. Vamos a llamarle el primero A sub 1, al intermedio A sub 1 por la razón, y al tercero A sub 1 por la razón al cuadrado. La suma de ellos es 70, dice, están en progresión geométrica. Quiere decir que si nosotros sumamos A sub 1 más A sub 1 por la razón más A sub 1 por la razón al cuadrado, nos sale 70. Dice se multiplican los extremos por 4. Entonces vamos a tener 4 A sub 1. Y vamos a tener 4 A sub 1 por la razón al cuadrado. Y el intermedio por 5. O sea, vamos a tener 5 A sub 1 por la razón. Ahora están en progresión aritmética. Entonces esto es una progresión aritmética. Para que sea una progresión aritmética, entonces tenemos 5A sub 1R menos 4A sub 1 igual a 4A sub 1R cuadrado menos 5A sub 1R. Vamos a simplificar el A sub 1 en todos los términos que tenemos en la ecuación. Podemos hacerlo eso. Y lo vamos a ordenar. Entonces tendríamos 4R cuadrado, todo pasándolo al segundo miembro. Luego tendríamos menos 5R y menos 5R sería menos 10R.
y más 4. Y eso lo igualamos a 0. Vamos a sacarle la mitad. Entonces vamos a tener 2r cuadrado menos 5r más 2 igual a 0. Acá vamos a aplicar el aspa. Entonces sería 2r por menos 2 y r por menos 1, de donde obtenemos menos r y menos 4r. Sumando nos sale menos 5r. Poniéndolo como factores tenemos 2r menos 1 y el otro factor sería r menos 2 igual a 0. De donde tenemos que r es igual a 1 medio y r es igual a 2. Tomando como referencia que la razón es igual a 2, para que nos salga 70, entonces vamos a trabajar con la primera ecuación que teníamos, que decía a sub 1 más a sub 1r más a sub 1r al cuadrado igual a 70. Vamos a reemplazarlo en a sub 1 más a sub 1r más a sub 1r al cuadrado igual a 70. Reemplazamos la razón por 2. Entonces tenemos a sub 1 más 2 a sub 1 más 4 a sub 1 igual a 70. Tenemos 1 más 2, 3 más 4, 7. 7a sub 1 es igual a 70. Donde tenemos que a sub 1 es igual a 10. Nos piden hallar el término central. O sea, nos piden cuánto vale a sub 1r de la progresión geométrica original. Reemplazando los valores tenemos que a sub 1 nos ha salido 10 y que la razón nos ha salido 2. Por lo tanto, el término que nos están pidiendo nos sale 20. Tres números enteros están en progresión geométrica. Si al aumentar el segundo término en 24, se obtiene una progresión aritmética, y si al tercer término de esta progresión aritmética se suma 432, se obtiene una nueva progresión geométrica. Hallar la suma de los tres términos de la progresión original. Entonces, como tenemos tres números enteros que están en progresión geométrica, nosotros vamos a asumir que los números son a sub 1, a sub 1r y a sub 1 r al cuadrado. Estos están en progresión geométrica. Luego el problema dice que el segundo se aumenta en 24. O sea, al a sub 1r se le aumenta 24 unidades. Entonces se obtiene una progresión aritmética. Además nos dice si al tercer término de esta progresión aritmética se suma 432, o sea, al a sub 1r cuadrado se le suma 432, se obtiene nuevamente una progresión geométrica. Entonces, a partir de la progresión aritmética sabemos que la razón es constante cuando nosotros tenemos a sub 1r más 24 menos a sub 1. Y esto es igual que decir a sub 1r cuadrado menos a sub 1r
menos 24. Acá vamos a factorizar y pasarlo todo a un solo miembro. Entonces tenemos a sub 1 r cuadrado menos 2 a sub 1 r más a sub 1. Variables en un miembro. Las constantes lo pasamos al otro. Entonces tenemos el 24 con el 24 sería 48. Factorizando tendríamos el a sub 1 que multiplica a r cuadrado menos 2r más 1. Y esto sería igual a 48. Eso sería la ecuación 1. En la expresión que tenemos, en la tercera expresión que tenemos una progresión geométrica, por ser una progresión geométrica sabemos que la razón es constante dividiéndolo. Entonces si tenemos a sub 1r más 24 sobre a sub 1, eso va a ser igual a sub 1 r cuadrado más 432 sobre a sub 1 r más 24. Multiplicándolo en cruz, tenemos ahí un binomio al cuadrado. Tenemos a sub 1r más 24 al cuadrado es igual a sub 1 que multiplica a sub 1r cuadrado más 432. Un binomio al cuadrado tenemos el primero al cuadrado que sería a sub 1 al cuadrado por el radio al cuadrado más el doble del primero por segundo sería 48 a sub 1r más 24 al cuadrado que nos sale 576. Eso sería igual a sub 1 por a sub 1 r cuadrado sería a sub 1 al cuadrado r cuadrado más a sub 1 por 432 sería 432 a sub 1. Simplificando a sub 1 cuadrado r cuadrado, ambos miembros se eliminan. De donde tenemos que podemos simplificar también el 48, el 576 y el 432. Todos los dividimos entre 48 y nos queda a sub 1r más 12 igual a 9 a sub 1. Pasamos las variables al primer miembro y factorizamos, tendríamos a sub 1 que multiplica r menos 9. El 12 que está sumando lo pasamos al segundo miembro, sería menos 12. Y esta sería la ecuación 2. Luego vamos a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2 y vamos a tener a sub 1 que multiplica r cuadrado menos 2r más 1 sobre a sub 1 que multiplica r menos 9. Y esto va a ser igual a 48 entre menos 12. Simplificamos a sub 1 con a sub 1. Simplificamos 48 con 12 y nos queda menos 4. Ese menos 4 vamos a multiplicarlo por 4r por r cuadrado menos 2r más 1. Entonces vamos a tener acá r cuadrado menos 2r más 1 igual a menos 4 multiplicando en cruz por r menos 9. Entonces tenemos r cuadrado menos 2r más 1 igual a menos 4r más 36
donde tenemos que r cuadrado más 2r menos 35 es igual a 0. Acá aplicamos el aspa r, tenemos 7 por 5, más por menos, para que nos salga menos 5r y 7r, restando nos sale 2r. Entonces tenemos r más 7 por r menos 5 igual a 0. Tenemos que r es igual a menos 7 y r es igual a 5. Como tenemos que procurar que los números sean enteros, que estén en progresión geométrica y que se cumpla lo que nos están diciendo acá las condiciones, entonces asumimos que r es igual a 5. Reemplazamos en la segunda ecuación, tenemos a sub 1 por r menos 9 es igual a menos 12. Reemplazamos el valor de r es igual a 5, entonces tendríamos 5 menos 9 es igual a menos 12. Entonces tenemos a sub 1 por menos 4 es igual a menos 12. Entonces tenemos que a sub 1 es igual a menos 12 entre menos 4 nos sale 3. Nos sale que a sub 1 vale 3 y que la razón vale 5. Me piden la suma de los tres números de la progresión original. Entonces el primer número es 3. El siguiente es 3 por 5 que nos sale 15. El siguiente es 15 por la razón que es 5, que nos sale 75. Entonces la suma de los tres números nos sale 15 más 75, 90 más 3, 93. Muy bien amigos, ahora les presento los retos para poder trabajar con la progresión geométrica. Si te gusta el video, no te olvides de suscribirte y darme un like. Acá tienen dos preguntas interesantes también para poder resolver. Presento dos preguntas más. Acá tienen otras dos preguntas. Acá les presento la penúltima pregunta. Acá tienen la última pregunta. Acá les presento la solución de los retos. Estamos en contacto.